Imagínese vivir en una ciudad donde el agua no aparece mágicamente en el grifo. En los primeros siglos de la antigua Roma, el pueblo dependía de las aguas del Tíber, de pozos profundos y cisternas que almacenaban la lluvia. Pero con el crecimiento acelerado de la ciudad, estos recursos se volvieron escasos y la vida se volvió más complicada. La contaminación invadió el río y el agua limpia, ese bien precioso, se hizo cada vez más escasa. Y fue en este escenario, donde cada gota contaba, que los romanos, siempre con la mente alerta para encontrar soluciones, decidieron que era hora de cambiar el juego. Entonces surgieron los acueductos, no solo como meros canales de agua, sino como verdaderos hitos de innovación. Estas obras, que atravesaron valles y escalaron montañas, no solo aliviaron la sed, sino también un nuevo impulso a la vida urbana. Roma se vio entonces renacer. Las fuentes rebosaban vida, los baños públicos se convirtieron en centros de reunión e incluso las grandiosas batallas en el Coliseo se hicieron más espectaculares con el agua que corría libremente. Hoy profundizaremos en este fascinante legado. Comprenderemos los secretos de estas construcciones que parecían desafiar a la propia naturaleza y descubriremos cómo una antigua civilización aprendió a domesticar el agua, llevándola a donde quería. Quédate con nosotros y exploremos juntos los caminos de esta antigua ingeniería que moldeó el destino de Roma. Pero antes de continuar, verifica si ya estás suscrito, porque en este canal traeré una serie de videos como este que te ayudarán a descubrir, estudiar y explorar el Imperio Romano. Al principio de todo, Roma miró al Tíber, a los profundos pozos y cisternas como salvación para su sed. Sin embargo, a medida que la ciudad crecía implacablemente, estas viejas soluciones comenzaron a desmoronarse ante sus ojos. Los pozos menguaron, la basura se apoderó de las orillas de los ríos y las aguas residuales envenenaron lo que alguna vez fue una fuente de vida. El simple hecho de obtener agua potable se convirtió en un desafío, una lucha diaria, una carrera contra la contaminación que amenazaba con devorar la ciudad. Y con ello, no solo vino un inconveniente, sino un peligro real para la salud de todos. A medida que la población crecía, aparecieron más baños públicos y creció la sed de agua potable. La ciudad sintió cada vez más el peso de su expansión y los problemas no hicieron más que crecer. Estaba en juego la supervivencia, y no era solo una cuestión de conveniencia, sino de mantener la ciudad viva y saludable. Roma necesitaba actuar, necesitaba una solución que no fuera paliativa, sino definitiva. Conocida por su capacidad para afrontar y superar desafíos, Roma sabía que necesitaba pensar más allá. Sus ingenieros, maestros en el arte de dar forma a la piedra y al agua, sintieron la presión de crear algo que garantizara un flujo constante y puro de agua, que pudiera saciar la sed insaciable de una ciudad en crecimiento. No era solo una cuestión de ingenio, sino una cuestión de supervivencia, y Roma no se conformaba con nada menos que la perfección. Cuando el problema del agua amenazó con convertirse en una tragedia, los romanos supieron que debían actuar con inteligencia y audacia. Miraron más allá de sus fronteras, observando de cerca cómo otros pueblos enfrentaban la misma lucha. Los griegos ya dominaban el arte de cavar túneles y construir canales de superficie, mientras que los etruscos tenían una habilidad impresionante en la creación de sistemas de drenaje. Desde el cercano oriente, llegaron historias de canales y puentes de arcilla que cruzaban grandes distancias para llevar agua donde más se necesitaba. Con estos ejemplos como punto de partida, los ingenieros romanos empezaron a soñar. No bastaba con copiar. Roma necesitaba algo grandioso, algo que reflejara su ambición y poder.
Querían un sistema que fuera la respuesta definitiva a la sed de la ciudad, que llevara agua pura y constante desde manantiales lejanos al corazón palpitante de Roma. Fue entonces cuando tomó forma la idea de los acueductos, una solución sencilla pero ingeniosa. Dejar que la propia tierra trabajara a favor, dejar que el agua fluyera de forma natural, guiándose únicamente por la suave pendiente del terreno. Pero para convertir este sueño en realidad, se necesitaba algo más que ideas. Era necesario encontrar fuentes de agua que fueran más que fiables, que fueran verdaderas joyas escondidas en las montañas, donde la pureza del agua era innegable. A partir de estas fuentes, los romanos trazaron con precisión quirúrgica el recorrido que seguiría el agua hasta la ciudad. Cada curva, cada descenso, fue cuidadosamente calculado. El agua debía fluir con ligereza, sin precipitaciones, movida únicamente por la fuerza de la gravedad. Cualquier desviación, cualquier error, y el flujo podría interrumpirse, dejando a la ciudad sedienta. No había lugar para el fracaso. Roma exigía perfección y sus ingenieros estaban decididos a lograrla. Después de comprender las necesidades y analizar las posibilidades, los romanos decidieron que era hora de poner en práctica sus ideas. El primer gran paso se dio en el año 362, con la construcción de Aqua Appia, bajo la supervisión del cónsul Apio Claudio Sego. Este acueducto fue una solución innovadora para la época, ya que llevaba agua desde una fuente situada aproximadamente a 16 kilómetros de distancia hasta Roma. Aqua Appia utilizó principalmente túneles subterráneos para transportar agua, lo que ofrecía varias ventajas. Al mantener el acueducto bajo tierra, los romanos protegieron el agua de posible contaminación y ataques enemigos. Esta estructura subterránea no solo era más segura, sino que también ayudaba a preservar la integridad del sistema en caso de conflictos. Aunque inicialmente el Aqua Appia abastecía solo una pequeña parte de la ciudad, demostró la eficacia y el potencial de las técnicas romanas. Este primer acueducto fue una prueba de concepto y demostró que la inversión en sistemas de suministro de agua podría aportar enormes beneficios al crecimiento y la calidad de vida en Roma. A partir de este trabajo pionero, los romanos continuaron ampliando y mejorando sus acueductos, llevando el agua cada vez más lejos y en mayores cantidades. Con el éxito inicial de Aqua Appia, los romanos se dieron cuenta de que los acueductos eran la solución a sus problemas de suministro de agua y comenzaron a construir más estructuras de este tipo. Alrededor de 170 años después, en el 144 a.C., se inauguró Aqua Marcia, obra que supuso un hito en la ingeniería romana. Este acueducto no solo fue más largo, extendiéndose más de 90 kilómetros, sino que también introdujo nuevos avances técnicos, como la construcción de largos tramos elevados sobre arcos. Los arcos Aqua Marcia fueron una innovación significativa. Permitieron que el agua viajara a través de terrenos variados y llegara a áreas más altas de la ciudad, donde otras estructuras no podían llegar. Estos arcos monumentales no solo eran funcionales, sino que también se convirtieron en símbolos icónicos del poder y la ingeniería romanos, y se utilizaron en futuras construcciones tanto en Roma como en otras partes del imperio. Además de los arcos, el Aqua Marcia tenía una capacidad de transporte de agua mucho mayor que el Aqua Appia. Esto permitió suministrar diariamente una cantidad mucho mayor de agua, beneficiando a un mayor número de habitantes y permitiendo la construcción de más baños y fuentes públicas.
El éxito de Aqua Marcia reafirmó la importancia de los acueductos para Roma y condujo al desarrollo de más sistemas de suministro en toda la ciudad y las provincias romanas. También fue durante el período de expansión de los acueductos que apareció Aqua Virgo, construido en el año 19 a.C., bajo el gobierno de Augusto, primer emperador de Roma. Este acueducto era famoso por su capacidad para suministrar agua a los baños termales y fuentes de la ciudad, incluidas las famosas termas de Agripa. Aqua Virgo demostró cómo los acueductos no solo satisfacían las necesidades básicas de Roma, sino que también contribuían al lujo y el ocio de la vida urbana, permitiendo eventos grandiosos, como los naumachis en el Coliseo, donde la arena se inundaba para simular batallas navales. La construcción de un acueducto romano se inició con una planificación detallada. Lo primero que necesitaban los ingenieros era identificar una fuente de agua limpia y fiable, normalmente situada en zonas montañosas. Luego, diseñaron una ruta que llevaría el agua hasta la ciudad, superando obstáculos naturales como cerros, valles y ríos. Para ello, utilizaron técnicas avanzadas de ingeniería como la construcción de puentes en arco, túneles subterráneos y sifones invertidos, que permitieron transportar el agua a grandes distancias y a través de terrenos desafiantes. Un aspecto fundamental en la construcción de acueductos fue la pendiente constante del canal. El agua necesitaba fluir naturalmente, movida únicamente por la fuerza de la gravedad. Mantener esta pendiente adecuada era un desafío técnico, ya que cualquier error podía comprometer el flujo del agua, provocando estancamiento o impidiendo que llegara a su destino. Por lo tanto, los ingenieros romanos necesitaban una precisión casi perfecta al diseñar y construir estas estructuras. A lo largo de la mayor parte de su recorrido, se construyeron acueductos subterráneos, lo que ayudó a reducir costos y protegerlos de daños y sabotajes. Sin embargo, en determinados puntos, fue necesario construir estructuras más visibles y monumentales, como los famosos arcos, para atravesar valles o ríos. Estas obras de ingeniería no solo cumplieron una función práctica, sino que también impresionaron por su grandeza, demostrando el poder y la capacidad técnica de los romanos. A medida que la red de acueductos se expandió, los romanos desarrollaron sistemas sofisticados para garantizar que el agua se distribuyera eficientemente dentro de las ciudades. Uno de los elementos clave de este sistema eran las castella, o torres de distribución, que regulaban el flujo de agua. El agua llegaba hasta estas torres y desde allí se distribuía a través de canales más pequeños a distintos puntos de la ciudad, alimentando tanto fuentes públicas como baños termales y, en algunos casos, incluso casas de personas más adineradas. Estos residentes pagaban una tarifa para tener agua corriente en sus hogares, lo que les hacía la vida más fácil y demostraba un cierto nivel de comodidad y estatus social. Además de la castella, los romanos también utilizaban tanques de sedimentación, que eran estructuras donde el agua fluía lentamente, permitiendo que los sedimentos y los escombros se depositaran en el fondo. Estos tanques ayudaron a garantizar que el agua distribuida fuera limpia y apta para el consumo. Ubicados en puntos estratégicos, a menudo en zonas elevadas, estos tanques utilizaban la gravedad para separar las impurezas, asegurando un suministro de agua relativamente pura. Estas soluciones técnicas demostraron no solo la habilidad de los ingenieros romanos, sino también la atención al detalle que tuvieron para garantizar que el sistema de acueducto funcionara de manera eficiente y confiable. Incluso con la tecnología de la época, los romanos lograron crear un sistema de suministro de agua que, en muchos aspectos, superó los estándares de algunas ciudades modernas. El mantenimiento de los acueductos era esencial para garantizar que Roma
tuviera un suministro de agua constante y seguro. Para ello, Roma creó el cargo de Curador Aquarum, el supervisor de las aguas, que era responsable de toda la red de acueductos. Estos supervisores monitorearon la integridad de las estructuras y la calidad del agua, además de coordinar las acciones necesarias para el mantenimiento y reparación. Uno de sus principales desafíos fue combatir el fraude y el desvío de agua, que se han vuelto comunes debido al tamaño y la complejidad del sistema. Los fraudes involucraban a menudo a propietarios de tierras e incluso a empleados del acueducto, quienes, en busca de ganancias, hacían conexiones clandestinas para desviar el agua antes de que llegara a su destino oficial. Estas acciones ilegales fueron facilitadas por la corrupción. Los funcionarios encargados de mantener y monitorear el sistema a menudo aceptaron sobornos a cambio de permitir o ignorar estas desviaciones. Los lugares más alejados del control central o áreas menos supervisadas, como las afueras de Roma y las regiones rurales, eran particularmente propensos a estos desvíos ilegales. Cuando se descubrieron, tanto los funcionarios corruptos como los propietarios que se beneficiaron de conexiones clandestinas enfrentaron graves consecuencias. Los castigos por estos delitos incluían fuertes multas, confiscación de bienes y, en casos más graves, prisión. Además, los funcionarios descubiertos en casos de corrupción eran destituidos de sus cargos y, dependiendo de la gravedad de la infracción, podían ser condenados a penas aún más severas, incluido trabajo forzoso. Para combatir estas prácticas fraudulentas, los curadores de Aquarum llevaron a cabo auditorías e inspecciones frecuentes, a menudo por sorpresa, para atrapar a los infractores en el acto. Frontino, uno de los supervisores de acueductos más famosos, implementó un riguroso sistema de control, registrando con precisión los caudales de agua y los puntos de distribución autorizados, facilitando la identificación de desvíos. También alentó las denuncias anónimas, creando un entorno en el que se vigilaba constantemente la corrupción y el fraude. La inspección incluyó no solo la revisión de las estructuras del acueducto, sino también un análisis detallado de los registros de distribución de agua, buscando inconsistencias que pudieran indicar desviaciones. Esta vigilancia fue posible gracias al trabajo incansable de los Servi Publici, quienes garantizaron el mantenimiento diario y la integridad del sistema, actuando como una extensión de los ojos y oídos de los curadores del Aquarum. Estos equipos de mantenimiento eran fundamentales, especialmente en zonas menos supervisadas, donde los riesgos de desviaciones y sabotajes eran mayores. Los Servi Publici, o esclavos públicos, desempeñaron un papel clave en el mantenimiento diario de los acueductos de Roma. A diferencia de los esclavos privados, pertenecían al Estado y eran esenciales para garantizar el funcionamiento continuo y eficiente de los sistemas de agua. Su responsabilidad incluía tareas como la construcción de túneles, construcción de canales y reparaciones estructurales. Además, se encargaron de limpiar los tanques de sedimentación, retirar los sedimentos acumulados y monitorear el flujo de agua para identificar posibles problemas. Los Servi Publici también participaron en operaciones administrativas, como el control de materiales utilizados en los acueductos y la supervisión de reparaciones de emergencia. Su contribución fue vital para el mantenimiento de la infraestructura hidráulica de Roma, asegurando que el suministro de agua siguiera satisfaciendo las necesidades de la creciente población de la ciudad. La eficiencia y dedicación de estos trabajadores fueron claves para el éxito y durabilidad de los acueductos romanos. A medida que los acueductos se convirtieron en una parte esencial de la vida romana, su impacto se extendió más allá de la simple necesidad de agua.
se convirtieron en símbolos de poder, civilización y superioridad técnica. Los romanos estaban tan orgullosos de sus logros en ingeniería que decidieron inmortalizar los acueductos en sus monedas. Estas monedas no solo representaban el dominio romano sobre la naturaleza, sino también la capacidad de crear una infraestructura que superó con creces los logros de otras civilizaciones antiguas. Frontino, uno de los supervisores de acueductos más respetados de Roma, a menudo comparaba las obras romanas con las pirámides de Egipto. En sus escritos, destacó que aunque las pirámides eran estructuras impresionantes, desde el punto de vista romano, eran poco más que monumentos inútiles. Por el contrario, los acueductos de Roma tenían una funcionalidad práctica, suministrando a la ciudad agua vital y mejorando directamente la calidad de vida de sus ciudadanos. Esta comparación reforzó la creencia de que los romanos no solo fueron grandes conquistadores, sino también líderes en el arte de mejorar la vida urbana. Los acueductos romanos no eran solo una solución a un problema de suministro de agua. Se convirtieron en símbolos del poder y la capacidad de innovación de los romanos, dejando un legado que perdura hasta nuestros días. A partir de la humilde necesidad de llevar agua potable a sus ciudades, los romanos crearon una de las redes de infraestructuras más impresionantes de la historia antigua. Si algún punto de este video te generó curiosidad por saber más, no dudes en dejar tus preguntas en los comentarios. Sus comentarios son esenciales a medida que continuamos brindándole contenido más fascinante sobre la antigua Roma y sus innovaciones que cambiaron el mundo. Y si te gustó este video, no olvides darle me gusta, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para más videos como este. Tu participación nos ayuda a seguir explorando y compartiendo la increíble historia de la antigua Roma. Hasta la próxima.